Circunstancias. Qué bien, iglesia, puedes tomar tu asiento, puedes tomar tu lugar. Qué alegría poder verlos ustedes, ¿no? A cada uno, hoy domingo. Quiero hacer algo diferente, siempre molesto con el texto del corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Y digo, si miras a tu hermano y está feo, es que está triste. Pues esta vez quiero hacer algo diferente, quiero que voltees tanto a tu derecha como a tu izquierda y le digas a tu hermano, te amo en el amor del Señor. Díselo, te amo en el amor del Señor. Y mira, tú tienes que amar a tu hermano, como dije en la oración, no porque si te cae bien, de repente hasta te cae gordo, te cae flaco, te cae feo, qué sé yo, no sé, ¿no? Te molesta el tipo de ceja que tiene, te molesta el color de cabello que tiene, ¿no? Te molesta que la hermana se haya maquillado de esa forma, no sé, no importa. Pero tienes que amarlo en el amor del Señor, porque Él también fue rociado por la sangre de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Ah, genial, genial. Estamos aquí, ¿eh? No, présteme total atención. Estamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Disfrutando el banquete. Disfrutando el banquete, ¿no? Y vimos algo, ¿no? Vimos algo, la primera prédica era: si estás vivo, disfruta lo que comes. Solamente los vivos pueden disfrutar su comida. Los muertos o los enfermos no disfrutan su comida, ¿no? La semana pasada también tuvimos una prédica muy buena, ¿no? Con respecto a la palabra de Dios. La carta, por favor, ¿no? Que dijimos que cuando tú vas a un restaurante, ¿qué es lo primero que pides? La carta, ¿no? Y no para ver los precios, ¿ah? Porque a veces uno va a la carta para ver el precio y dice, lo más baratito me elijo. Tengo una anécdota por ahí, pero no tiene nada que ver con la prédica, así que no la voy a contar. Luego, cuando pedimos la carta, ¿qué es lo que esperamos? No, pides la carta y tú estás, ya, ¿a qué hora llega? ¿No? Cuentas los segundos, ¿no? Empiezas a ver, mira, pasó un ratazo, media hora, 2 minutos de que se fue el chico. Y estás esperando, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay palabra más bella luego de la espera de que cuando te traen tu plato y te dicen provecho, ¿verdad? Tú llegas y estás así, dices, toma, aquí está, buen provecho, te dicen, y tú dices, uff, gloria a Dios, dices, ¿no? ¿No dices gloria a Dios? Si no dices gloria a Dios, quieres glorificar a Dios, comas o bebas, ¿no? Mi abuela tiene un dicho que cuando alguien está comiendo y mi abuela de repente está pasando por ahí, mi abuela lo que dice es provecho que para mí no lo han hecho. No, siempre dice, provecho que para mí no lo han hecho. Y es lo que esperamos. Lo que esperamos es que luego de haber elegido el plato que más te gusta, ¿no? Tú estás esperando a querer comerlo ya, a querer disfrutarlo. Tú no estás, de repente pides un plato y dices, ay, ojalá no lo traiga. No, tú estás esperando con ansias, ¿no? Es placentero saber ya tu comida, lo que vas a comer. Tú llegas al restaurante y dices, no, hoy día voy a comer un lomito saltado. Y tú estás esperando, ¿harán las papitas crocantes? ¿Serán papas nativas? Si eres un poco más meticuloso con la cocina, ¿no? Mi esposa estaría, ¿lo harán con papa blanca, con papa amarilla? ¿No? Empiezas a ver, ya la carne estará suave, empiezas a saborear, no siento el juguito acá, dices, ¿no? ¿Por qué? Porque es placentero esperar tu comida, ¿no? Es placentero el que tú puedas estar ahí deseando lo que has pedido. Y cuando te traen el plato, tus ojos te brillan, ¿no? ¿O no? Si estás con hambre, te traen tu plato, te traen tu jalea mixta ahí, con su salsa tártara, su rocoto por ahí, ¿no? Y al costado un buen plato de parihuela. Y de su entradita su ceviche mixto de mariscos. Y te brillan los ojos y tú estás a un tenedor de distancia. Tú estás a un tenedor de distancia de disfrutar. Ahora, en todas las comidas, en todas las gastronomías, hay un insumo frecuente. Siempre, ¿no? Hay un insumo que siempre cualquier comida va a tener. Por ejemplo, en la gastronomía peruana,
¿Qué es el insumo frecuente que siempre vas a encontrar? El arroz. Sin arroz no hay comida peruana. El arrocito, ¿no? Tú no te comerías un estofado de pollo por más rico que está sin su buen plato de arroz, ¿verdad? Tú vas a querer comerlo con arroz. Hay locos como yo y mi hermano que nos gusta el ceviche con su porción de arroz. Nos encanta así. Y es más, mezclamos el jugo con el ceviche y el arroz y riquísimo. No, pero siempre queremos arroz. Cuando intenté hacer dieta, hace mucho tiempo, quité el arroz y le puse ensalada y no era lo mismo. ¿Por qué? Porque en la gastronomía peruana el insumo frecuente es el arroz. En la gastronomía mexicana cambia la cosa, no son arroz, es la tortilla. Todo lo comen con tortilla. Tú ves un peruano en México sirviendo ceviche con tortilla. ¿Por qué? Porque es su forma de comer de ellos. Tengo un amigo que es casado con una mexicana y cuando él va a las fiestas con su esposa, ¿no? A él le dicen, oye, por si acaso hay arrocito allá, y él feliz, le brillan los ojos, va a comer su arroz. ¿Por qué? Porque allá ellos todo lo comen con tortilla. La comida italiana, ¿qué es lo que más brilla? Las pastas. Y siempre van a ser las pastas célebres, en diferentes formas, ¿no? Hay un montón de formas de pastas, el codito, el espagueti, el tornillo, no sé qué más cosas que se han inventado, pero el héroe va a ser la pasta. Y así sucesivamente, cada gastronomía tiene su insumo frecuente, su insumo en el cual tú dices, sin esto no es, ese es el reflejo. Ahora, esto hace particular a cada gastronomía y dentro del banquete que el Señor tiene para nosotros, Dios pone a nuestra disposición un ingrediente que todo cristiano disfruta, ¿no? Y este medio de gracia del cual todos disfrutamos son los sacramentos. Son los sacramentos los cuales nosotros disfrutamos constantemente. Ahora vamos a entrar a esto, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a entrar a nuestra prédica. Entonces disfruta la comida, ¿sí? Acompáñame a orar para poder empezar este mensaje. Padre amado, gracias te doy por lo bueno que eres, Señor, y me permites, Señor, disfrutar de tu palabra. Es lo primero que disfrutamos cuando estamos en la iglesia, alabarte, escuchar tu palabra, Señor. Pero permite que tu palabra nos nutra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y permite que cuando terminemos de escuchar tu palabra también podamos aplicarlo a nuestras vidas. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la pregunta 92 del Catecismo Menor de Westminster responde a esa pregunta porque dije la palabra sacramento y por ahí vi unas caras con signos de interrogación diciendo ¿qué? ¿No? Entonces, la pregunta 92 del Catecismo Menor nos responde que es un sacramento. Recuerden, nuevamente les digo, somos una iglesia confesional, una iglesia reformada confesional, de corte confesional. Nuestra confesión es la confesión de Westminster. Descárgalo, cómpralo, léelo, ¿no? Hacemos algunas observaciones, pero léelo. Y cada confesión tiene su catecismo. Su catecismo es responder ciertas preguntas que nos genera la misma confesión, ciertas preguntas. Con respecto al catecismo menor, en nuestro canal tenemos ya el catecismo en video para que lo puedas escuchar. Así que disfrútalo ahí, estúdialo, pero no hay nada como que tú cojas tu Biblia, cojas las preguntas y te pongas también a estudiarlo. Así que te animo a esto, pero voy a responderte que es un sacramento, ¿sí? ¿Qué es un sacramento? Es una ordenanza santa instituida por Cristo en la cual, mediante signos sensibles, Cristo y los beneficios del nuevo pacto están representados, sellados y son aplicados a los creyentes. Entonces, un sacramento es una ordenanza dada por Jesús. Ahora tú puedes decir, hay muchas cosas que Cristo mandó. Ya, sí, hay muchas cosas que Cristo mandó, pero en las ordenanzas, los sacramentos, no solamente Cristo manda, sino por signos sensibles, o sea, signos que podemos palpitar, podemos tocar, podemos sentir. Él nos refleja los beneficios del nuevo pacto. Y por medio de esos símbolos, esa simbología es aplicado al creyente. ¿No? Si tomamos de repente esta respuesta de forma vaga, podemos decir, pero hay un montón de cosas que pueden considerarse sacramentos.
Sin embargo, el doctor Larry Trotter menciona que aunque toda nuestra vida puede ser reflejada en un sacramento, porque toda nuestra vida entera, ¿no? Toda nuestra vida entera refleja los beneficios que Cristo hizo con nosotros en el nuevo pacto, ¿no? Él separa, hay dos ordenanzas, es una comparación que pueden ser representadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esta ordenanza en el Nuevo Testamento es el bautismo y la cena del Señor. Y en el Antiguo Testamento era la circuncisión y la cena de Pascua. Ahora, dentro de los sacramentos hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Es el símbolo sensible, lo que representa el símbolo sensible y la relación que hay entre el símbolo sensible y lo que representa. Este es un estudio bastante amplio, bastante largo y no va a alcanzar como para que yo predique todo esto. Así que voy a hacer lo más claro posible, lo más puntual posible. Presta atención y cualquier pregunta, ya sabes, con la Biblia en mano siempre. No solamente se queden con lo que yo pueda decir, sino siempre comparando con la Biblia. Y quiero hacer la comparación. El bautismo en el Nuevo Testamento es la ceremonia de iniciación del creyente a la vida cristiana. Cuando hay un nuevo creyente, lo que hace es se bautiza, profesa su fe y se bautiza. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con los nuevos creyentes, bautizamos, nos gozamos cuando hay un bautizo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento la ceremonia de iniciación al pacto que Dios tenía con las personas era la circuncisión. Dicho sea de paso, en Cristo la gracia se extendió tanto para varones como para mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían ser circuncidadas, pero el varón sí. Y los varones eran circuncidados. Los judíos eran muy celosos con ello. No daban en casamiento a su hermana. Podemos ver el ejemplo de los hijos de Jacob, cuando le dijeron por su hermana Dina: no le vamos a dar nuestra hermana a un incircunciso. Eran muy jactanciosos con ello. ¿Por qué? Porque era lo que marcaba que empezaban a pertenecer dentro del pacto de gracia con el Señor. David, cuando se iba a pelear, es incircunciso, no va a venir a ofender a mi Dios. El insulto más feo era decirle incircunciso a alguien. Así que si quieres un insulto cristiano, dile incircunciso, ¿no? Pero no le digas a tu hermano. No. Pero ese era el insulto más fuerte que podían tener. Era lo más despectivo. ¿Por qué? Porque significaba: tú eres cualquier cosa menos un hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros somos considerados los que se bautizan. Toda rama del cristianismo, ¿no? Sea un cristianismo bíblico, un cristianismo sectario, bautiza. A los cristianos nos dicen los que bautizan. ¿Por qué? Porque bautizamos. Y esa es la forma como entra una persona dentro del pacto de la gracia. Los judíos circuncidaban incluso personas que no eran de su pueblo. Pero si tú decías: no, sabes que yo creo en el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces yo quiero pertenecer, ellos circuncidaban a la persona y ellos pertenecían y podían ser judíos prosélitos. Hoy en día cualquier persona que profesa su fe en Cristo se bautiza. Ya no hay dolor, no se preocupen los varones. Las mujeres happy, ¿no? Pero los varones ya no hay dolor, no se preocupen. ¿Qué hacemos? Nos bautizamos. Esa es la forma, ¿no? Y el bautismo, ¿cuál es el símbolo sensible? El agua. No hay bautismo en otra cosa, sino el bautismo es en agua. Ese es el símbolo sensible que vemos en la palabra de Dios, el cual el Señor nos guía a poder bautizar. Hay todo un lío si solamente se debe bautizar por inmersión, por aspersión o por rociamiento. No voy a entrar en ese lío. ¿Por qué? Porque sería ampliarlo más. Simplemente el bautismo es con agua. ¿Sí? El bautismo es con agua. Ahora, el segundo es la Cena del Señor. Y la Cena del Señor es una ceremonia perpetua en la que recordamos el por qué estamos aquí y en la que el Señor liberó a su iglesia, a sus hijos. Cuando Jesús dice: no, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, va a ser entregado por ustedes, nos está diciendo: yo voy a pagar el precio para que ustedes sean libres de la esclavitud del pecado. Y en el antiguo pacto, ¿no?
El Nuevo Testamento es para nuestra salvación, y en el Antiguo Testamento era la cena de la Pascua, la cena la cual el Señor instituyó. ¿Para qué? Para simbolizar que fueron libres por fin y salvados de la cautividad de Egipto. Ahora, ninguno de ustedes tiene ascendencia judía, y si por ahí hay una gota de sangre judía, no eres judío. Para los judíos no eres judío. Así que, pero si por ahí de repente uno dice, no, porque mi apellido, he visto en TikTok que sale, no, si tienes tal apellido, tienes ascendencia judía, tendrás una gota de sangre. Tendrás una gotita por ahí, pero eso no significa que seas judío. ¿Ok? Entonces nosotros no hemos sido liberados de Egipto. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y aquí quiero llevarlos a esto. ¿Sí? Quiero llevarlos a esto. En la Santa Cena o la Cena del Señor es el medio por el cual nosotros vemos esto, y tiene relación con la Cena de Pascua. Ahí estamos viendo por qué el doctor Larry Trotter menciona que es un sacramento, ¿no? Y menciona por qué solamente seguimos 2 sacramentos dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Uno que es como una ceremonia de iniciación, que es el bautismo, ¿no? Y cuando tú dices, yo profeso mi fe y desde aquí empieza mi carrera, y una en la cual hacemos perpetuamente, recordando de dónde salimos, ¿no? Y esa es la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Ok? Entonces quiero agarrar un par de puntos por ahí. El primer punto es tu primer bocado. Cuando nosotros esperamos nuestra comida y nos ponen el plato a la mesa, el primer bocado lo es todo, ¿verdad? Tú agarras y dices, a ver, vamos a ver si es cierto, me recomendaron aquí, mezclas el juguito, el arroz, la papita, la carnecita y a la boca. Y tú en ese primer bocado o miras al cielo o contemplas de cerca el infierno. ¿Por qué? Porque o la comida está demasiado buena o se fue al tacho toda la comida, ¿no? Y tú puedes en el primer bocado, si es que estás en un restaurante, reclamar. Yo no reclamo, la verdad, le mando a mi esposa a reclamar, pero o reclamas, o si estás en una cena que te invitaron y a alguien se le pasó por ahí algún ingrediente, lo primero que haces es sonreír y dices, está rico. ¿Por qué? Porque el primer bocado te guía lo que va a seguir después. El primer bocado es el que tú dices, wow, el primer bocado es el que manda. El primer bocado es lo que te hace probar el resto de la comida. Tú puedes inclusive no querer comer luego el primer bocado. Yo estoy viendo un programa matutino, ya se imaginarán cuál. Con mi hija lo vemos en nuestra hora de almuerzo, porque en la noche es muy complicado, pero lo vemos en la hora del almuerzo, vemos la repetición, un programa de cocina. Y vemos cómo el jurado, no lo digo porque no quiero hacerle cherry, pero vemos cómo el jurado muchas veces coge y al primer bocado, este está feo, y lo bota. ¿Por qué? Porque el primer bocado es lo que manda. El primer bocado es el que te hace ver el horizonte. ¿Ok? Solo existe un primer bocado. Y este primer bocado te hace disfrutar el manjar. Y en lo eclesiástico, todos pasamos o debemos pasar por un primer bocado. Y ese primer bocado, que es único en nuestra vida, es el bautismo. Es el bautismo. Si has sido bautizado, gloria a Dios, qué alegría. Si no, pues gloria a Dios. Estás a punto de probar tu primer bocado. Pero el primer bocado es el que te abre el horizonte de disfrutar. Wow, esto es, así inicia mi vida. Pero eso no solamente es entender, ¿no? No solamente es entender o pensar, mejor dicho, de que el bautismo simplemente, es un remojón, ¿no? A veces pensamos solamente eso, es un símbolo, ¿no? Es un remojón, ¿no? Y te tiras, ¿no? O bueno, no, el bautismo, ya simplemente agarramos un spray, te echamos en la cabecita y listo, ¿no? Ya estás bautizado. O un remojoncito en la cabeza, ¿no? Tenemos que entender que es mucho más que ello. Y quiero que vayas buscando conmigo Romanos 6, del versículo 3 al versículo 4. Y en este texto vamos a entender un poco de qué nos lleva espiritualmente el bautismo.
¿Qué es lo que espiritualmente nos hace participar el bautismo? Porque es importante incluso dentro de nuestra vida cristiana que nos bauticemos. Hay muchos mitos con respecto al bautismo, ¿no? Mientras que vas buscando Romanos 6, de versículo 3 al versículo 4. Hay muchos mitos con que tiene que ser solamente en agua de río, no puede ser en agua estancada. Hay otros mitos que en agua de piscina no, porque a medida que tú entras dejas tus demonios y cuando entre el otro hermano le pasas tus demonios. No tiene nada que ver. Pobrecito el último, ¿no? Se queda con todos los demonios. Y el primero, todos corren en la piscina para ser los primeros. Hay otro mito que si tú entras en agua de mar, pues cuando el agua regresa te devuelve tus pecados. O sea, mitos tontos, la verdad. El símbolo sensible es el agua. Y lo que representa es el lavamiento. ¿Ok? Y la unión que hay entre el agua, en lo que, el símbolo y lo que significa, es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Y cuando nosotros participamos en el bautismo, es lo que el Señor está diciendo a nosotros: así fuiste tú lavado desde el primer momento en que yo vine contigo. Y ahora lo estás haciendo de una forma visible para testimonio de los demás. Romanos 6, del versículo 3 al versículo 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? ¿En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que representamos es eso, que fuimos también con Cristo a morir, y el Señor espiritualmente nos resucitó. Y quiero que entendamos esa parte espiritual del primer bocado. La Biblia dice que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, tenemos vida nueva. ¿Tenemos vida? Bien, así me gusta fuertecito, ¿no? Tenemos vida nueva. Y cuando el Señor nos dice eso, no es que simplemente, no, el Señor nos hace partícipes con su muerte. Y así como Él resucitó, espiritualmente Él nos hace resucitar de la muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos representando eso en nuestras vidas. Y es el Señor diciéndonos: mira, antes estabas muerto, ahora mi pacto también está contigo. Ya no te tienes que cortar nada. Ya no tienes que hacer nada. Simplemente es mi gracia que te va a acompañar desde ahora para siempre. Hay algo que sí tengo que decir, es que el bautismo es una sola vez. Acuérdense, hay una relación entre el bautismo y la circuncisión. Ningún loco se circuncidaría más de 2 veces, o más de una vez, perdón. Nadie. Asimismo, el bautismo es una sola vez. Y el bautizo lo que hace es nos hace uno con Cristo, nos une con el Señor. Entonces, si has sido bautizado, gloria a Dios. Si no eres todavía, pues qué alegría, porque pronto lo serás. Y yo quiero decirte esto: el primer bocado nos lleva a disfrutar el resto del manjar. A disfrutar el resto del manjar. No hay nada que nos deba impedir ser bautizados. No hay nada mágico en el bautismo, ojo. ¿Ok? No hay nada mágico. No hay nada mágico. No es que hay un misticismo en cierto grado, pero no es que hay una magia total. Hay muchas personas que dicen: quiero bautizar a mi hijo. ¿Por qué? Porque es demasiado rebelde. Y no hay nada mágico en eso. No es como lo dice la Iglesia Católica Romana, que dice que el bautismo te limpia del pecado original. No, tampoco no es así. Tampoco no es así. ¿Ok? El bautismo nos marca la iniciación dentro del pacto de gracia con nuestro Señor. Pacto que con el bautismo lo hacemos visible y que espiritualmente el Señor nos lleva a eso. Sin embargo, el Señor ya nos limpió desde el momento que llegó a nuestras vidas. Es por eso que el eunuco etíope,
en Hechos 7, en Hechos 6, le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Creyó en el Evangelio, aprendió la palabra y dijo: ya, creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay otros puntos en el bautismo que son de más tratamiento, quienes deben ser bautizados y todo ello, pero eso ya se va a llevar, no en una prédica porque nos extenderíamos demasiado, sino en forma de clases. ¿Ok? Entonces, el primer bocado, tu primer bocado. Ahora, luego que tienes tu primer bocado, yo creo que nadie se queda en el primer bocado, ¿verdad? Nadie se queda en que come su primera cucharita y dice: qué rico, y ahí quedó. Lo que haces es, comes el primer bocado, saboreas, dices: eso está delicioso, es la mejor comida que yo he probado, y sigues metiéndole cuchara, metiéndole cuchara, metiéndole cuchara, metiéndole cuchara, ¿no? Cuando acabas el plato, haces la del tragón, que dices: uy, qué rico está, no hay nada más rico que esto, para ver si la persona que ha cocinado te dice: ¿deseas más? Y tú dices: no, ¿cómo cree? Pero a ver, un poquito, con juguito, por favor. No, esa es la clásica, ¿no? Juguito nomás, porque hay presita. Ya, pues, si no le afecta. Pierna, ¿no? Y empiezas así, ¿por qué? Porque uno quiere un disfrute continuo del plato. Uno quiere disfrutar continuamente del plato. Y cuando tú disfrutas ese plato en cada bocado, tú dices: qué rico. Vuelves a probar: qué rico. Y empiezas a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar. No sé si ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando una comida es deliciosa, y sea que lo voy a probar en casa, con mi mamá o en algún lugar que conozca que la sazón es delicioso, yo estoy pensando en el sabor. Es más, te causa como si sintieras el sabor ya en la lengua. ¿Les ha pasado eso? No creo ser el único loco, ¿eh? Recuerdo cuando Fío estaba embarazada de Gabriel y yo salía de unas clases y recuerdo, no sé, es la primera vez que experimenté eso, porque sí había escuchado que dicen que los esposos sienten los antojos del esposo. Y es la primera vez que me pasó, porque salí y se me antojó un rico plato de tallarines rojos con su salsa así de tomatito riquísimo, su entrepierna, se me antojó esa presa, su papita la huancaína, bien jugoso el tallarín. Yo decía: qué rico, y lo sentí el sabor, hasta sentía que olía el tallarín. Yo estaba: qué rico, qué rico. Venía caminando a mi casa diciéndole: Señor, ten piedad de mí, que hayan cocinado eso, por favor. Estaba feliz. Llegando a mi casa, lentejas, pero el sabor lo sentí bien rico. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos como iglesia un disfrute continuo, el cual recordamos, el cual participamos constantemente, el cual debemos anhelar constantemente, el cual nosotros debemos anhelar constantemente. Y lo más delicioso, lo más fundamental, lo más importante para el cristiano, ¿qué cosa es? La muerte y resurrección de Cristo. Porque sin este hecho nosotros no estaríamos aquí. Si hay algo que tú debes jactarte, si hay algo que tú debes recordar, si hay algo de la palabra que lo primero que debe hacerte llorar es: ¿sabes qué? Yo no he sido y jamás sería digno si mi Señor no hubiera muerto por mí. Eso es lo más delicioso dentro del cristianismo. Y ese hecho nuestro mismo Señor nos ordena hacerlo de forma perenne, mediante dos elementos: mediante el pan y el vino. Recuerdo haber escuchado un pequeño extracto de R.C. Sproul, un gran pastor, un gran teólogo que admiro mucho, ya fallecido, donde él renegaba. Son 2 veces que lo he visto renegar en sus enseñanzas, y renegar de verdad. O sea, no una renegada así de me molesta. No, una renegada, me molesta, enfurecido, porque uno de sus estudiantes de la Universidad Teológica allá en Estados Unidos le dice: pastor, ¿por qué no podemos tomar la Santa Cena con gaseosa, con Coca-Cola, y en lugar de pan con hamburguesa?
Porque este joven había escuchado en otra prédica de un pastor que había dicho, no hay problema, simbolitos son simbolitos. Y él dijo, molesto, dijo, ¿cómo no te boto de aquí? Porque veo que en tu ignorancia y en tu inmadurez me estás preguntando eso. Y él lo que dijo, ¿qué es lo que el Señor consagró? El pan y el vino. El pan y el vino. A raíz de la Reforma protestante hubo bastante diferencia en la cena del Señor. Hubieron tres posturas: la postura de Lutero, la postura de Zwingli y la postura de Calvino. Lutero decía que había una consustanciación dentro del elemento y cuando nosotros comíamos los elementos se hacía real en nuestro cuerpo. La postura católica romana es muy aparte. Ellos dicen en la transustanciación que literalmente la copa, cuando el cura lo alza, se convierte en la sangre del Señor, y que el pan, cuando lo masticamos dentro de nuestra boca, se convierte en el cuerpo de Cristo, literal. Ellos mencionan eso, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La postura de Zwingli era que son simples símbolos, algo que simbolice. Ahora, quiero enfocarme un ratito en esta postura, porque es una postura que ha ido trascendiendo. Y muchos hermanos, ¿no?, que aman mucho a Dios, no puedo negarlo, cometen este pequeño error. ¿En qué? En que agarran cualquier elemento. Nosotros cometíamos este pequeño error que agarrábamos cualquier elemento. Nosotros decíamos, ay, no, normal. Pero tenemos que ver en la Biblia qué es lo que el Señor ordenó y con qué elementos lo estaba haciendo. Y esto va a ser un poco chocante, porque incluso nuestro propio prejuicio puede ser afectado por ello. El Señor cogió pan, el pan que estaba en la Pascua, ese pan sin levadura, ese pan que no tenía sabor. El Señor cogió ese pan y lo partió. Pastor, ¿y que no había otra cosa ahí? Sí, habían otras cosas. En la cena de Pascua también comían cordero. ¿Y por qué el Señor no eligió cordero más rico, no? Si el cordero también representa el cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor es nuestro cordero. El Señor quiso elegir el pan. ¿Y qué eligió? ¿Cuál es el otro elemento? Vino. No, el vino, no os embriaguéis con vino, dice la palabra. No te vas a embriagar, el Señor eligió vino. Y voy a hacer un poquito esto y de repente me funan algunos amigos de otras iglesias. Pero muchas veces dicen, no, es que era juguito de uva. El jugo de uva no existió hasta el año 1800 aproximadamente. No habían zumo de frutas. No había zumo de frutas. Algunos pueden decir, no, lo que pasa es que un poquito. Debemos aprender a matar nuestra carne. El Señor consagró dos elementos fundamentales en la cena del Señor. ¿Ok? No me voy a centrar en esto todo el rato, porque no trata de eso, simplemente quiero hacer esta aclaración. Y en estos elementos, ¿ok?, lo conocemos como Santa Cena, Cena del Señor, enfocado en lo que Cristo hizo en la última cena. Todos han visto el cuadro, ¿no? La última cena. ¿Sí? ¿Han visto el cuadro? ¿Sí? ¿De quién era? Miguel Ángel, ¿no? ¿De Da Vinci? No, no era. De quien sea. Sorry, disculpen, soy músico, no soy artista. No conozco, no recuerdo mucho la historia del arte, pero ese cuadro de la última cena, ¿no?, un cuadro bonito, ¿no?, donde está Cristo con sus discípulos. Claro, no era la mesa así, no tiene nada que ver con la mesa del Señor. Pero es un cuadro que representa lo que Cristo hizo en ese momento. La Santa Cena, la Cena del Señor. Los católicos le dicen la Eucaristía, ¿no?
Y aquí también hay muchos de esto, pero quiero que vayas buscando 1 Corintios 10, 16. Y aquí hay una gran cosa. Es que la cena del Señor no depende de la santidad de quien lo administra. No depende o no hay nada místico ahí, no un cambio sobrenatural, no. La cena del Señor es de igual forma la participación que nosotros tenemos en lo espiritual con esa mesa de Cristo, con esa mesa en donde cual nuestro Señor mismo nos dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre, fue entregado por ti. Es por eso que nosotros cuando hacemos la cena del Señor le decimos, hay que ser muy reverentes, hay que prestar mucha atención, porque no es simplemente un simbolismo. No es simplemente, es que vamos a hacer algo simbólico. No, hay que tenerlo con mucha reverencia. ¿Por qué? Porque estamos participando en la mesa con el Señor. Y leemos 1 Corintios 10, 16, dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? A veces esta palabra comunión la tenemos como cristianos evangélicos tan así, apartada. ¿Por qué? Comunión, ya está hablando católico. Y empezamos a relacionar todo, desconociendo lo que dice la Biblia. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, estamos teniendo esa comunión con nuestro Señor. Cuando la hacemos frecuentemente, cada semana, y ha habido siempre a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido la postura de qué frecuencia debe hacerse la cena del Señor. Iglesias escocesas lo hacían una vez al año, otras iglesias de Ginebra 2 veces al año, algunas dicen no, una vez al mes, hasta que luego la iglesia reformada empezó a tomar conciencia y dijo: no, la palabra nos dice cada vez que se reúnan hagan esto en memoria de mí, y nos ordena hacerlo semanalmente. Entonces, cuando nosotros participamos de eso, estamos en lo espiritual participando de la comunión con nuestro Señor, en su cuerpo, en su sangre. Ahora, ¿cuál? ¿No? Ahí tenemos el signo visible, sensible, es el pan y el vino. Lo que representa es el cuerpo y la sangre de Cristo, y la relación es cómo nosotros tenemos comunión por medio de esta ceremonia con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, yo quiero decirte eso. Cuando nos referimos al cuerpo, cuando nos referimos a la sangre, estamos viendo primero nuestro estado espiritual con el Señor, porque por su sangre el Señor nos dio nueva vida. Y cuando nos referimos al cuerpo, también estamos viendo nuestra comunión con la iglesia. ¿Cómo estamos con la iglesia? Y ojo, no solamente con la iglesia local, sino con la iglesia invisible. Con cada uno de nuestros hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y esto por qué lo hago? Porque me lleva a un tercer punto, y este es mi último punto, y es manos limpias. Cuando tú vas a comer, ¿qué es lo primero que haces antes de comer? Qué bueno, yo pensaba que me iban a decir cojo el tenedor. No, lo primero que hacemos es nos vamos al baño, nos lavamos las manos. Mis sobrinitos, los hijos de mi cuñada, en eso son bastante aplicados, ¿no? Como son varios, como son 4, no vamos a lavarnos las manos, y un bullón hacia el lavadero, la mano, sí, la mano, mi hija también se une por ahí, la mano, yo también, y se pelean ahí por el lavadero, ¿no? Su papá les ha enseñado de esa forma y van, ¿no? Incluso eso, yo estoy así, y cuando escucho, voy a lavarme las manos, porque lo primero que uno hace es lavarse las manos, estar con las manos bien aseadas, por higiene, por salud. Y yo creo que el motivo principal de lavarnos las manos es porque para ver si el plato está delicioso, chuparnos hasta los dedos. Yo creo que ese es el motivo principal. Ya le metan ahí por ahí que la higiene, la salud. No, yo creo que el motivo principal es por si acaso el plato está delicioso,
Nos chupamos hasta los dedos. Ahora, disfrutar de los sacramentos no es una cuestión de juego. No estoy elevando los estándares, porque hay muchos lugares donde te ponen un estándar alto y se olvidan que los sacramentos representan el pacto de gracia que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Y qué hacen los estándares altos? No te puedes bautizar si no estás casado con tu pareja. No te puedes bautizar si es que tienes deudas en el banco. No te puedes bautizar si es que no has llevado 1 año y medio de discipulado en la iglesia. Has servido tantas fechas y te ponen los estándares altos. No te puedes bautizar si es que antes de tu bautizo no haces un ayuno de 7 días. Y te empiezan a elevar los estándares que ninguno de ellos dice la Biblia. ¿Cuál es el otro estándar? Te empiezan a elevar los estándares de la cena del Señor. Y ahí está un par de observaciones que nosotros como iglesia le hacemos a la confesión y al catecismo. Porque dice, la cena del Señor no la puedes tomar si es que no has sido completa y correctamente bautizado. La cena del Señor no la puedes administrar si es que el que la administra no es un pastor correctamente ordenado. La cena del Señor no la puedes realizar si es que no has ayunado ese día. La cena del Señor no la puedes realizar si es que debes tus diezmos y ofrendas. Y empiezan a ponerte tantos estándares. No, y ojo, no estoy elevando los estándares. Lo que estoy diciendo es que sí, no es una cuestión de juego los sacramentos. ¿Ok? No es una cuestión de juego, ¿no? Sino de que debemos tener el debido respeto y conciencia para la participación de ello. No deberíamos ir a las aguas del bautismo si es que no creemos en realidad en Cristo. Y he escuchado, como les digo, varios hermanos que dicen, ay, es que lo que pasa es que quiero que mi hijo se bautice porque es que es muy rebelde. Ahí en el bautismo se le van a lavar todos los pecados. Y todavía le dan indicación, pastor, ese remójelo bien así para que se le salga todo, escúrralo. ¿Por qué? Porque vemos eso, ¿no? Que salga ahí, pastor, ahí que salga blanquito, ¿no? Luego del bautismo. ¿Por qué? Porque pensamos que el bautismo genera eso, y no. Lo que debemos entender es que el bautismo es el sello de pacto de gracia que tiene el Señor, ya sea por confesión de nuestra fe o por herencia también, que ese tema lo vamos a hablar aparte. No deberíamos de participar en la cena del Señor si es que antes no nos analizamos y concientizamos nuestra forma en la que hemos estado viviendo. Y ojo aquí, esto no significa te analizas, te hallas pecador y dices no participo. Esto significa te analizas, ves tu condición y dices, Señor, gracias porque igual me haces partícipe de tu gracia, igual me haces partícipe de tu mesa. No es para que te asustes. Es como cuando tú estás con tu hijito, tu sobrino, tu hermanito pequeño, lo ves jugueteando, chivateando, tocando el suelo, arena, piedra, todo, y dices a comer, y ese viene corriendo a querer comer, a coger el banquete, y ¿qué es lo primero que dices? ¡Épale! ¿Te lavaste las manos? Eso no significa que el niño va a decir, no, estoy con las manos sucias, uy, ya no como. No, sino que el niño va a coger y va a decir, wow, me lavo las manos, y va a disfrutar su banquete. De la misma forma en la cena del Señor, cuando estamos por participar, ¿sabes qué? Voy a analizarme, Señor, yo te he fallado en eso, y Señor también en eso. Ayúdame. Ver cómo está la condición con tu hermano. Señor, tuve una discusión con mi hermano, con mi hermana, me cayó cuáquer, la verdad. Entonces tú decir, ¿sabes qué? Que me perdone. O Señor, ayúdame a perdonarlo. Y tú estás teniendo eso
en tu vida. Tú estás teniendo eso en tu corazón. Estás manteniendo esa unidad con la iglesia. Estás manteniendo esa comunidad, esa comunión con el cuerpo de Cristo, con su sangre. ¿Por qué? Porque te estás tú autoexaminando. Porque estás tú viendo cómo estás. No para prohibírtelo, sino para que tú puedas entender cómo está tu vida con respecto a cómo estás andando con el Señor y digas, gracias Dios, porque no permites que disfrute tu banquete con las manos sucias, sino permites que disfrute tu banquete con las manos limpias. Y por último leemos 1 Corintios 11 del 27 al 28. Con esto acabo, prometido. 1 Corintios 11 de 27 al 28 y luego leemos del 31 al 32. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que cada uno, miren bien, debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Y el versículo 31 dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Cuando participamos de la cena del Señor, hay muchas iglesias que con mucho, esto depende de cada iglesia, hay muchas iglesias que lo que dicen es, pónganse de pie los que son miembros de la iglesia, y solamente hacen partícipes a los miembros de la iglesia. Hay muchas iglesias que mencionan, pónganse de pie los que están en comunión con la iglesia, los que son miembros de la iglesia, y los hermanos que nos visitan de otras iglesias, si desean participar con nosotros, pónganse de pie, pero que estén en plena comunión con sus iglesias. A mí me gusta esta forma. Hay muchas iglesias que dicen, pónganse de pie todos los que son miembros de la iglesia, y si alguno ha escuchado el mensaje y cree que Jesús entregó su vida por su pecado para hacerle limpio y pone su fe en el Señor, participe con nosotros de este banquete. Y yo quiero decirte esto, cuando participamos, disfrutamos del banquete, cuando disfrutas tu comida, estás que alimentas tu vida, estás que alimentas tu cuerpo, ya sea que comas porque tienes que comer, ¿no? Y ahí residualmente recibes los alimentos, o ya sea que comas de manera intencional, tantos gramos de proteína para sacar pecho, tantos gramos de proteína para agarrar brazo, vegetales para bajar estómago, pero de cualquiera de las dos formas tú estás alimentando tu cuerpo. Cuando nosotros disfrutamos del alimento espiritual o disfrutamos de estos sacramentos, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos alimentando nuestra alma, estamos haciéndonos partícipes en el cuerpo y sangre de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Tienes una nueva vida que disfruta del banquete del Señor. Tienes una nueva vida que disfruta de la comunión que tenemos con su sangre y con su cuerpo. El versículo último que acabamos de ver, el versículo 32, me encanta y lo voy a volver a leer. Dice, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El mundo, creo que con la globalización nadie es ajeno a lo que pasa alrededor del mundo. Es más, si eres más curioso como yo, te enteras de cosas más terribles todavía que pasan en el mundo. Cosas que no vienen al caso mencionarlos en el estrado. Pero el mundo, lejos de Dios,
está destruyéndose a sí mismo constantemente. El mes pasado tuvimos nuestra serie Cosmovisión y vimos que cuando el mundo está con una cosmovisión que no es cristiana, se destruye a sí mismo. Cuando el mundo estaba en una cosmovisión cristiana, vimos los avances, incluso hasta científicos, que se dieron. Sí, científicos. La ciencia no va en contra de la Biblia. Y ahora que el mundo está queriéndose alejar de la cosmovisión cristiana, estamos peleando en ponerle una E al final de cada palabra para no ofender. A ese punto estamos llegando de destrucción. El mundo en una cosmovisión cristiana buscaba que cada persona viviese lo mejor que pudiera, buscaba salvar las vidas de las personas, mejores partos, que en el parto la madre no corra el mismo riesgo que el pequeño. El mundo, lejos de la cosmovisión cristiana, está buscando en eliminar una de las dos vidas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Es porque cuando el mundo no disfruta del banquete del Señor, está siendo condenado por Dios. Cuando el mundo no está disfrutando del banquete, está siendo disfrutado, está siendo condenado por Dios. Ahora nosotros disfrutamos del banquete, pero cuando actuamos mal, no esperes que Dios no te llame la atención. No sé cómo te habrán criado en tu hogar. Tal vez eras de los que a la primera sus papás chancla, o tal vez eras de los que los papás no querían ni que se caiga. No sé cómo te habrán criado, la verdad. Sin embargo, debemos entender algo. Dios es el Padre más amoroso del mundo, pero también es el Padre que con ese mismo amor es el Padre que más nos va a corregir porque nos ama. Y cuando el Señor nos confronta, es para que no nos condenemos con el mundo. Es por eso que nosotros no podemos ir indignamente a participar en la cena del Señor. No podemos ir de forma sin conciencia a pasar por las aguas del bautismo. No porque que tienes que tener un nivel de santidad, no tiene nada que ver con eso. Es porque tú tienes que ser consciente de cada paso en lo cual tú estás dando. En el mundo no teníamos conciencia. Cuando estábamos en el mundo, tu conciencia estaba cauterizada. Tú pecabas y decías, oye, pero no, esto no creo que sea pecado. El mundo peca, te puedes decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Oye, pero ¿por qué pecas? Es que no creo que eso sea pecado. O ya más adelante cambiaré. O el Señor así me conoce, el Señor ya entiende. Es mi amigo, ¿no? Mi causita. Pero Dios nos corrige como hijos para decirnos, ¿sabes qué? No vas a disfrutar tu banquete con las manos sucias, sino con manos limpias. Y allá afuera, en el mundo, necesitan entender eso. Es más, te lo voy a poner fácil. En casa tienes personas que necesitan conocer eso. En el trabajo hay personas que necesitan conocer eso. En tu barrio hay personas que necesitan conocer eso. No hay pretexto. No hay pretexto de decir, ¿y a quién evangelizo, pastor? Tienes un montón de personas ahí.
Es que ya les he hablado, no entienden. Pues sígueles hablando. Si tu hijo está a punto de caer en el buzón del desagüe, o está a punto de caerse de un muro, tú vas a decir, oye, no te vas a caer. Y si no te hace caso, dices, bueno, que se caiga. Si sabes que está en peligro su vida, lo que vas a hacer es gritarle en cada momento. Vas a buscar salvarlo. De la misma manera, nosotros debemos entender que nosotros estamos para prestar esa atención al mundo. Disfruta tu comida, disfruta de los beneficios que el Señor, del pacto de gracia que el Señor ha hecho contigo. Eso debemos disfrutarlo. Yo amo y extraño, no, de repente veces que me he ausentado los domingos en la iglesia por alguna invitación en otro lado. Extraño estar en mi iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces en otras iglesias no están con la cena del Señor todos los domingos. Y yo digo, me la perdí. Con el bautizo, bueno, ya he sido bautizado yo. Sin embargo, extraño eso. ¿Por qué? Porque yo necesito eso. Necesito esa conciencia en mi iglesia, con mis hermanos, de poder decir cómo estoy yo en lo personal con mi Señor, cómo estoy con mi iglesia, cómo estoy con mi casa. Pastor, pues eso lo puedes hacer reflexionando entre semana. ¿Sabes? No quiero hacerlo tan místico, pero no es lo mismo. Tú lo puedes hacer reflexionando entre semana, pero cuando a veces el Señor en los misterios que Él pone, pues te ordena hacerlo algo dentro de la iglesia, en congregación, no es lo mismo que entre semana. Yo puedo entre semana alabar al Señor, cantarle al Señor, escuchar una prédica, pero no es lo mismo que venir a la iglesia, cantar en la iglesia, escuchar la prédica en la iglesia. No es lo mismo. Pastor, pero ahora hay iglesias virtuales. Si lo virtual no te lleva a congregarte físicamente, donde puedas sentir a tu hermano, palpar a tu hermano, no sirve de nada. Disfrutemos del banquete, disfrutemos nuestra comida espiritual, disfrutemos lo que el Señor ha puesto para nosotros. Estos medios de gracia, el Señor no lo ha puesto para deleite de algunos, lo ha puesto para tu deleite, para que tú recuerdes qué es lo que hizo Cristo por ti, para que tú recuerdes cómo ahora debes vivir sirviendo al Señor con santidad, para que tú disfrutes y digas, wow, estuve tanto tiempo equivocado, pero ahora entiendo la gracia que tiene el Señor con mi vida. Y quiero decirte esto, es que día a día nuestro Señor nos corrige en amor. Nos corrige en amor para hacernos sentir su gracia. Si Dios no nos corrigiese, no sentiríamos su gracia. Si Dios no corrige nuestras vidas, no hay ese choque en el cual el Señor nos diga, no, esto no es así, no estaríamos entendiendo la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estarías pensando que todo lo estás haciendo bien. Cuando sentimos la corrección del Señor, incluso muchas veces sintiéndonos hasta miserables delante de Él, es porque Dios nos dice,
ahora entiendes por qué se llama gracia. No se trata de ti, es todo sobre mí. Oremos al Señor. Padre amado, gracias quiero darte. Bendito Dios, toda la gloria es tuya, Señor. Gracias porque tú nos dices que disfrutemos sobre los alimentos que tú tienes por nosotros. Y te pido, Padre, que nos ayudes a disfrutar, Señor, el banquete que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar ese primer bocado que dimos, si es que hemos sido bautizados, y recordarlo, Señor, en el sentido de decir: yo nací de nuevo porque me llevaste a la tumba contigo para resucitarme en poder y gloria. Ayúdanos a disfrutar continuamente también, Padre, a disfrutar continuamente mediante el sacramento de tu cena, el cual participamos con el pan y el vino, diciendo: Señor, estamos en comunión con tu sangre, con tu cuerpo. Ayúdanos a vivir dignamente. Y ayúdanos, Señor, a no estar con las manos sucias cuando participemos o recordemos esto, Señor. Y gracias porque tú nos llamas la atención para hacernos entender tu amor, hacernos entender tu gracia. Toda la gloria es tuya, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.